Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros Fundamentos. Nuevamente sin Francisco, pero sí con Diego, sí con Cristóbal. Y hoy día nos juntamos a hablar de intangibles. Ya veníamos hablando de M&A, CAPEX, cosas bien importantes a la hora de invertir, yo manejar mi empresa o yo como inversionista decidir en qué invertir. Y los intangibles, después de este capítulo se van a dar cuenta que cuentan una historia quizás muy distinta a lo que pensábamos o a lo que pueden mostrar los libros, porque las reglas contables no están tan actualizadas como las compañías. Pero al igual que para el capítulo de CAPEX, les traje un mini resumen de los términos, del Spanglish, de todo lo más técnico, para que cuando lo escuchen en la conversación digan, perfecto, entiendo. Y partamos por CAPEX, que lo hablamos, hay un capítulo de eso, pero si es que este es el primer capítulo de fundamentos que escuchas, son Capital Expenditures, cosas en las que uno invierte para el largo plazo. Generalmente se hablaba de activos fijos, piensa una maquinaria, y la gracia que tenía eso en el tema contable es que yo hacía ese gasto, pero yo no pasaba todo ese gasto por mi estado de resultados. Entonces, a nivel de utilidad, no demostraba todo ese gasto. A la diferencia con los intangibles, que yo, aunque invierta en algo, desarrollar una patente o algo así, que me va a servir por muchos años, yo todo ese gasto lo tengo que ejecutar este año. Y esa es la gran diferencia contable de la que vamos a hablar con Cristóbal y con Diego. Dentro del estado de resultados, en la parte intangible, hay dos grandes pedazos que también hablamos en la conversación. Primero, los gastos de administración y ventas, y principalmente marketing. Y por otro lado, la investigación y desarrollo, o el R&D. Los gastos de administración y ventas, como lo puedes imaginar, es, por un lado, el marketing y hacer que tus productos crezcan, que haya distribución, invertir en tu marca. Y en la parte de investigación y desarrollo lo relacionamos más al producto, como yo mejoro mi sistema, mejoro mi atención, mejoro mi producto, y eso también lo paso por gasto, pero puede que lo pueda ocupar por muchos años en el futuro. En la conversación Cristóbal menciona el término asset light, y que significa liviano en activos, principalmente en activos tangibles como en maquinaria y cosas que están como activos en el balance, no están, y por eso es asset light. Y lo que él dice en la conversación es que la verdad no es que la compañía no tenga muchos activos, es que tiene muchos activos intangibles que pasan por gasto, por ende no quedan en el balance y se ve como que tuviera menos activos la compañía. Y ese es otro término importante, el activar algo en el balance. Y es lo mismo que partí hablando del CAPEX. Yo hago un gasto, pero ese gasto no es 100% gasto, sino que el resto pasa a ser un activo. Un gasto es un pedacito, si hablamos de algo que se deprecia en 10 años, un décimo va a quedar como gasto en ese año y 9 décimos va a quedar como un activo en mi balance. Cristóbal menciona ROIC en un momento, Return over Invested Capital. Ahí de hecho lo discutimos en el capítulo, pero para que te prepares que se viene ese término y es una medida de rentabilidad que tienen las compañías. Stock Options es un temazo en términos de los intangibles porque a muchos de los principalmente desarrolladores o programadores, las compañías les ofrecen, Google, Microsoft, Amazon, le ofrecen stock options, que no te va a pagar solamente un sueldo, sino que también te voy a pagar en acciones. Eso es muy común, en Chile quizás es menos común, son compañías más pequeñas, pero llega a ser un componente muy importante en el estado de resultados de las compañías. Market share es la participación de mercado de varias compañías. Y el mercado de helados lo compone Saori y Bressler. Ellos cada uno tiene un market share o una participación de mercado. Cristóbal habla también de un banco legacy y de los sistemas legacy. Y eso significa cosas que llevan mucho tiempo funcionando y que se les dice como ya anticuados. Entonces cuando escuchen legacy piensen en antiguo. Y un doble término que se ocupa harto en el mundo de la startup también es B2B SaaS, que es Business to Business Software as a Service. Y es creo que el tipo de startup más común hoy día. ¿Y qué significa B2B o B2B? Que le vende una empresa a otra empresa, o sea, no le vende a un cliente final. Y SaaS o SaaS o Software as a Service es un programa o un software que se vende como un servicio. Y eso, en vez de ser un producto y yo me compro Photoshop, por ejemplo, probablemente Adobe, tú vas a comprar una suscripción y vas a estar todos los meses pagando y ellos te van a entregar un servicio que es, en este caso, Photoshop. Y la industria ha transitado mucho desde productos digitales hacia servicios digitales. Y por eso la industria de B2B SaaS es de las más grandes que existen hoy día en el mercado. Y por último lo menciona Cristóbal al final en las recomendaciones, pero cuando lo escuches la primera vez, él habla del Innovator's Dilemma. Y es un libro y un tema muy importante que es cuando las compañías grandes, legacy, ven algo que se está irrumpiendo, por ejemplo Kodak, tienen un conflicto de intereses en innovar sobre eso, porque ellos tienen un negocio que le está generando mucha plata, o Blockbuster también puedes pensar, que venía Netflix, veía como chiquitito, esto está creciendo,
Y ellos deberían decir, ya, yo entro a competir en eso para que Netflix no gane, pero entrar a competir en eso significa hacerle daño a su negocio principal. Y ese es el dilema que tienen los innovadores o los grandes incumbentes cuando llega algún innovador. Y eso con la introducción, espero que el resto del capítulo esté clarísimo, que disfruten esta discusión de intangibles, de animales financieros, fundamentos. Bienvenidos, animales. Francisco, no sé si esto es un espejismo o qué, pero te estoy viendo a pesar de que no estuviste en el capítulo pasado o en el capítulo de hoy día. Pero tenemos una linda noticia que les queremos contar y para eso traje de las tinieblas al señor Verdugo. De las tinieblas, con un gran fondo, una gran cordillera, está hermosa, Pablito. Te la estás perdiendo acá en Chile, pero le queremos dar la bienvenida a la Universidad Autónoma, nuestro primer auspiciador oficial. Nos ha costado mucho poder trabajar con instituciones, nos han ofrecido muchísimas veces, pero nuestra tasa de rechazo siempre fue 100% hasta ahora. Queríamos trabajar con instituciones serias, Peor que la disco. de verdad, y que le contribuyan a la comunidad animal. Y ahí creemos que la educación es fundamental. Vamos a vivir mucho tiempo, vamos a vivir 100 años, como les contamos en un capítulo, y eso implica estar en constante aprendizaje, no solamente lo que estudiamos en la universidad en un principio, sino que a futuro también. Y ahí es donde entra la Universidad Autónoma, que está sacando programas online para que ni siquiera tengamos que viajar a mi ciudad natal de Temuco, para que puedan seguir aprendiendo como ustedes, animales, lo quieren hacer. Así que le damos la bienvenida a esta tremenda institución y les estaremos contando más de ellos, espero que por años en el futuro. Así que si están buscando estudiar, perfeccionarse, para tratar de obviamente generar más ingresos y que esta parte de la inversión sea un complemento a ese otro mundo, ingresen a admisiones.uautónoma.cl y ahí van a encontrar la información de estas carreras online que están buenísimas. Hemos revisado sus mallas, así que vayan con toda confianza a ver a la Universidad Autónoma. Diego, Cristóbal, vámonos de una al tema, no haber nada de relleno hoy día, porque el tema de los intangibles, que ya estamos llegando a cuando hablábamos de las prioridades, dónde se gastaba más plata, sigue siendo un tema gigante, y sobre todo en esta discusión de compañías de valor como las baratas, por decir así, versus las de crecimiento, el tema growth, el tema de los intangibles es súper importante, o eso por lo menos es lo que he leído yo, y me encantaría saber cómo lo ven ustedes en su mundo de inversiones. ¿Se habla de este tema? ¿Es tan importante como creemos o es algo que en verdad no se habla tanto? Sí, efectivamente, Pablo, es un tema bien importante. Si es que pensamos value investing o aquellos inversionistas que se definen value investing, que compran acciones que están estadísticamente baratas en términos de precio-utilidad o valor libro, cuando hay compañías que son intensivas en intangibles, realmente se distorsionan esas métricas y no son capaces de entender un poco dónde están parados en términos de valorización versus otras compañías que tradicionalmente han evaluado que son más intensivas en activos físicos. O sea, al final, una definición muy general de lo intangible son activos que no están relacionados a inversiones tangibles o físicas. Por el otro Una lado, marca, o ¿qué sería un ejemplo? exactamente, una marca, una patente, todo eso son activos que no están relacionados a fierros y a maquinaria, que es lo tradicional que uno está Lo que vimos en Capex. acostumbrado. Exactamente lo que vimos en CAPEX, y que generalmente la economía era más intensiva en empresas que invertían en activos tangibles en los 60, en los 80, y eso ha ido cambiando en el tiempo, y hoy en día hay un mucho mayor porcentaje de las compañías que son intensivas en inversiones en intangibles, y por ejemplo podemos ver las compañías más grandes del S&P, la mayoría de su valor deriva de inversiones en intangibles. Que son principal, y acá viene un poco el gran problema para los value investors tradicionales, es la mayoría, las normas contables que se establecieron principalmente en los 70, hace que la inversión en activos tangibles se activen en el balance y se vayan depreciando en el tiempo a lo largo de la vida útil, y esa depreciación pase por el estado de resultados, mientras que las normas contables no tienen un criterio claro de cómo activarlas, y por ser conservador decidieron que todo el gasto, por ejemplo, en sales and marketing o en investigación y desarrollo, R&D, se vaya directo al estado de resultados y no se active nada. Entonces, ¿qué nos pasa hoy día
con aquellas compañías intensivas en activos intangibles, el estado de resultado es una mezcla de inversión y también de realmente cuánto es el earnings power o la capacidad de generar flujo de esta compañía. Por lo tanto, hay completamente una distorsión en lo que es el estado de resultado de estas compañías, y ahí el trabajo del analista es poder distinguir qué es qué y tratar de ir encontrando realmente cuál es el earnings power o realmente la capacidad de generar flujo de esta compañía. Ahí O sea, yo, para dale, aclarar, Diego. sí, y volviendo al capítulo anterior, creo que es bueno aclarar, CAPEX, cómo funciona en los libros. Yo, por ejemplo, compro una maquinaria o hago una planta manufacturera y me gasto 1.000, ¿ya? Y básicamente uno analiza cuál va a ser la vida útil de esa planta, ¿ya? De los 1.000. Y si uno dice, oye, esta planta te va a durar durante 10 años, yo la deprecio en 10 años. Y por lo tanto, recordar que contablemente lo que pasa en el estado de resultados es que por los siguientes 10 años yo voy a depreciar 100, ¿ya? Y eso va a pasar obviamente como si fuera un gasto de 100 por cada uno de los años. Lo que dice acá Cristóbal es que si yo gasto 100 en R&D o 100 en Sales and Marketing, ¿ya? Al final serían la suma de los dos, es 200 en SG&A, ¿ya? Gastos de administración y venta. Esos 200, los 100 más los 100 que mencioné, se descuentan al toque en el año y pasan por estado de resultado en ese mismo año, ¿ya? Y A pesar de que mucho de esa inversión que dice Diego tiene una vida útil mucho más larga que un año. Entonces, eso es lo que genera la distorsión al final, que se están tratando inversiones tanto en activos intangibles muy distintos a los activos tangibles. Ese es el gran problema, y ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros ajustamos eso? Em, y también un caso típico es Walmart. Walmart en los 70 y en los 80 fue una compañía que invertía mucho y estaba generando un flujo de caja negativo porque el CAPEX era alto. Sin embargo, sus earnings eran positivos, porque obviamente en el estado de resultados, en el estado de resultados solo No pasaba entraba toda la inversión. no entraba toda la inversión, pasaba solo la parte de depreciación. Y eso no pasa con las compañías que están en alto crecimiento, que son intensidad en activos intangibles. Y es por eso que quizás de una u otra forma, digamos lo que en estas industrias que son más intensidad en activos intangibles, los value investors tradicionales no fueron los que primero invirtieron en este tipo de compañía, porque decían, oye, esta compañía está transando a 40 veces price to earnings, o los earnings son negativos, o el book value no es tangible, es puro aire, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no fueron capaces de entender que las normas contables estaban hechas para ciertas compañías y no para otras compañías que son más de la nueva economía, que más intensidad en activos intangibles. Ese es un temazo porque creo que muchas veces es fácil ver los múltiplos, que es dividir el valor de la compañía por la plata que gana y quedarte con eso y que al final, claro, dices, está demasiado cara. Quizás a mí me pasó viendo Nvidia el 2019, la encontré demasiado cara por otros motivos, pero eso te saca de este juego y no te permitió jugar invirtiendo en las compañías que mejor le ha ido los últimos 10, 15, 20 años por un tema contable, que ahí creo que es muy bueno como lo pones, Cristóbal, que es simplemente entender cómo funciona un negocio versus ver lo que dicen las reglas del juego de cómo lo tienen que reportar. Y eso no creo que vaya a cambiar en el futuro próximo, ¿no? Yo siendo como un analista que invierto en mis compañías y miro los ratios, ¿ya no me sirven tanto o van a volver a servir? es que va a depender de, obviamente, cómo vayan ajustando las normas contables y a su vez de la capacidad eventualmente que tengamos de ver cómo van a monetizar las empresas estos activos intangibles, ¿ya? Hay un capítulo que lo pueden ver en YouTube y también pueden leerlo, si no el Substack del profesor Damo Arán, que dice al final, yo siempre me han pedido que escriba un capítulo de activos intangibles, pero la verdad que no he hecho un capítulo de activos intangibles justamente porque al final todo esto está reflejado en el valor intrínseco de la empresa, ¿ya?
O sea, creo que parte de la gracia acá de los inversionistas es volverse cada vez más sofisticado y poder incorporar esto, esté o no esté en el balance. ¿Ya? Y algunos ya lo están haciendo. O sea, uno escucha a GMO, por ejemplo, que son clásicos de Value Investing, o Rob Arnott, y hay varios que incluso Cliff Asness y AQR empiezan a incorporar estos activos intangibles, pero es importante obviamente tomarlo a conciencia y no decir tan livianamente, oye, está barata en precio-utilidad o está barata en precio valor libre o cara. O incluso también, oye, tiene una rentabilidad sobre patrimonio muy alta, muy baja, porque a veces los números no son efectivamente, o sea, la realidad no es lo que reflejan los números contables. ¿Y qué hace Sí. un compadre que hace bien la pega? ¿Pasa estos gastos de intangibles como si fueran CAPEX y por ende los activa y después los deprecia? ¿O simplemente lo mete en otra parte de la valorización? Efectivamente, yo creo que la primera tarea del analista es ver qué hay en el estado de resultado, o sea, cuánto inversión o gasto que hay en inversión y desarrollo o R&D y sales and marketing está pasando por el estado de resultado. Y después entender qué porcentaje de esos dos, que son generalmente los que se relacionan a activos intangibles, en inversiones en activos intangibles, qué porcentaje de eso es para mantención de las operaciones actuales del negocio y del nivel de venta del negocio. Hay un porcentaje de inversión en R&D y un porcentaje en inversión en sales and marketing que es de mantención, que no es de crecimiento, y cuánto es de crecimiento. Entonces, la porción que es de crecimiento efectivamente se tiene que tratar como CAPEX y tratarla de capitalizar en el balance de una u otra forma. Y con eso uno se va aproximando más a lo que realmente son los resultados o la utilidad, la última línea de los negocios. Sí, se habla harto de normalizar resultados al final. Uno normaliza o ajusta por cosas especiales, ítems especiales en un año, pero si uno realmente quiere ver, oye, cuál debiera ser el estado de resultados de esta empresa en un estado maduro, debiera normalizar por esos factores. ¿Qué tan grande puede ser este ajuste en la práctica? Mencionaste el caso de Walmart, Cristóbal, pero hay otra compañía, quizás ahora más de los últimos años, que esté en el S&P, que si uno le mete este ajuste, cambia completamente la visión que uno tiene. Sí, absolutamente. Imagínate una compañía como Alphabet. Realmente, si es que tomamos una métrica que la hemos revisado bastante acá, que es el retorno de inversión sobre el capital invertido o el ROIC. Cuando uno hace este ajuste, pasan dos cosas. En el numerador, que está la utilidad operacional después de impuestos, cuando le sacamos todo lo que es la inversión en R&D y en Sales and Marketing, generalmente ese número sube. Entonces, tu NOPAT margin, que es o EBIT margin después de impuestos, tiende a subir. Y por otro lado, el denominador de esa ecuación tiende a bajar, porque el negocio se convierte más intensivo en activos de una u otra forma. Y es súper interesante porque muchas veces, sobre todo y pasa en mi negocio Venture Capital, oye, nos gusta invertir en negocios que sean asset light. La verdad que pocos negocios son asset light, solo que se activan o no se activan en el balance. Esa es la realidad. Entonces, cuando uno empieza a hacer estos ajustes, cambian las métricas que uno mira. O sea, el ROIC de compañías como Microsoft, como Alphabet, que son más intensivas en estos activos intangibles, tiende a cambiar tanto el numerador como el denominador de la ecuación, y dependiendo de la magnitud de los ajustes, este puede subir o bajar. ROIC, solo para recordar, retorno sobre el capital invertido, arriba utilidades, que decía el numerador, y abajo activos. Abajo es el capital invertido, y generalmente contablemente ese capital invertido es capital invertido fijo, pero ahora le estamos haciendo el ajuste El ajuste. para incluir no solo el capital invertido en activos fijos, sino también todo el capital invertido en activos intangibles. Entonces, el denominador de esa ecuación
que el capital invertido sube y el numerador, que es el resultado operacional después de impuestos, también tiende a subir. Y dependiendo, como decía, de la magnitud, esto puede subir o bajar. Pero es bien interesante lo que uno empieza también a conectar esto con las fuentes de ventaja competitiva del negocio. O sea, generalmente uno habla de negocios que son muy buenos en retornar el capital varias veces, en girar el capital varias veces, y hay otros negocios que tienden a rotar menos el capital invertido, pero tienen mayores márgenes. Generalmente esos se asocian como aquellos negocios que rotan mucho el capital, por ejemplo Walmart, tiende a ser una ventaja en costos, en la típica fuerza de Porter, mientras aquellos negocios que son más de márgenes más altos y rotan menos el capital, que podría ser efectivamente un Microsoft, tienden a asociarse a una ventaja competitiva en base a la diferenciación. Entonces es interesante cómo este ajuste contable que incluye lo intangible puede mover distintas compañías en este tablero. Entonces, la verdad es que es una herramienta súper poderosa para el analista para realmente ver dónde está la fuente de ventaja competitiva de la compañía y cuál es la barrera a la entrada que tiene que ir construyendo en el tiempo para ir protegiendo su ventaja competitiva. Oye, Cristóbal, yo creo que también hemos hablado bastante de cómo cómo leer esto desde el punto de vista de inversiones, pero con tu experiencia en Venture Capital, ¿qué mensaje le darías tú a los founders o a los operadores de empresas? Pues, creo que aquí hay varias cosas que también se pueden sacar en limpio. Yo creo que y esto pega para tanto startup como compañías maduras. Yo creo que un analista siempre tiene que preguntar al management eh, di- s- cuánto de tu inversión, y esto aplica para CAPEX, para investigación y desarrollo y sales and marketing, cuánto de tu inversión en cada una de estas líneas es para mantención y cuánto es de crecimiento. Yo creo que esa es una pregunta que siempre tiene que ir cuando un analista del management, y la respuesta de eso te va informando de cuáles ajustes uno tiene que ir haciendo al balance y al estado de resultado para que realmente uno como analista vaya encontrando el potencial del negocio, o sea, realmente lo unit economic del negocio. Y Eso, como... Dale, ah, Diego. sí, eso que creo que es importante también porque al final creo que es súper fácil, y me acuerdo del 2022 o el 2021 durante COVID, cuando la plata era gratis, lo que uno veía permanentemente cuando se levantaban estas rondas de capital mutante, de venture capital mutante, y levantaban unas rondas mutantes, y después uno veía también en las empresas que operaban a unos múltiplos astronómicos en el mercado público, como las empresas gastaban en stock options como nada, y eso era básicamente contratar al mejor ingeniero para que después se pusiera a desarrollar, a hacer investigación y desarrollo, o cómo eh, también gastaban en marketing, en Google Ads y en Facebook Ads, eh, pensando en que obviamente estaban adquiriendo clientes que iban a durar para toda la vida. Piensa en Pelotón, que en su minuto ya está a punto de, de desaparecer. O un tercer ejemplo es cómo veía uno que todas estas tarjetas, todas estas empresas, todas estas startups que al final emitieron tarjetas de crédito para que los ejecutivos de las empresas gastaran en el fondo principalmente en nuevas aplicaciones. Y básicamente les pasaban la tarjeta de crédito a los ingenieros, y los ingenieros llegaban y empezaban a suscribirse a aplicaciones para ir desarrollando nuevas aplicaciones dentro de la empresa. Y al final, si uno no es cauteloso o no mide eso, o no mide, por ejemplo, el gasto en investigación y desarrollo o el gasto en ventas y marketing, a su vez como quien se junta en un directorio a tomar una decisión de invertir en CAPEX en una planta manufacturera, creo que al final el futuro de la empresa tiembla bastante. O sea, se puede... Total, o sea, lo que tú dices es clave, Diego, y hay algo que no hay que olvidarse de por qué estas normas contables se escribieron de la forma que se escribieron en un principio. O sea, básicamente cuando se diseñaron las reglas, dijeron, oye, y medir el retorno
de la inversión en investigación y desarrollo es extremadamente difícil, entonces hagámoslo pasar 100% como un gasto en el estado de resultado y no lo activemos. Y la verdad que sigue siendo extremadamente difícil medir ese retorno en investigación y desarrollo. Y como tú dices, cuando algo es difícil de medir, generalmente hay más margen de errores. Es más margen de errores. Entonces, lo que se vivió y también eso por un lado, y otro uno lo combina, donde muchas de estas compañías vivieron un crecimiento a tasas extremadamente altas. El crecimiento extremadamente a tasas altas también esconde mucha ineficiencia. Entonces creo que se mezclaron dos mundos muy tóxicos de una u otra forma, donde habían inversiones que era muy difícil de medir el retorno y que se escondían en un paraguas de alto crecimiento. Y es ahí cuando se cometieron todos los excesos que ahora un poco 2 o 24 meses después se están empezando a ver claramente en las compañías. Y por eso hemos visto tantos recortes de personal en las compañías de tecnología y bajadas de presupuestos por todos lados. Volviendo un poco a la raíz de los intangibles, el primero que se me viene a la cabeza es la marca, como el valor de marca. Y creo que hay como rankings, de hecho, te dicen estas son las marcas más valiosas. ¿Cómo eso después impacta a una compañía? Tiene un valor, cuesta $1.000 millones la marca, eso implica que vende más. ¿Cómo lo miden después? ¿Lo meten en el balance con todo esto que estamos hablando de la parte contable? ¿Cómo afecta el tema de la marca? O sea, contablemente, generalmente toda la inversión en sales and marketing pasa por el estado de resultado y no está activado. Entonces, cuando uno ve una compañía como Coca-Cola, que tiene un valor marca impresionante, realmente uno no puede ver ese valor de Coca-Cola mirando un ratio como el precio al valor libro de la compañía. Entonces, hay que entender bien entonces cuál es el valor de esa marca y eso es súper importante, ir entendiendo en el caso de la marca u otro intangible, efectivamente si es fuente de ventaja competitiva, si es fuente de barrera a la entrada y cuál es la durabilidad que tiene esa ventaja competitiva, esa barrera a la entrada. Si tomamos el caso de Coca-Cola, realmente uno ve que es una categoría de consumo extremadamente estable, donde los incumbentes han mantenido market share por mucho, mucho tiempo y los cambios de market share son realmente pequeños. Bruce Greenwald, que fue profesor mío en Columbia Business School, te decía, hay dos formas para entender si es que en una industria hay barrera a la entrada o no hay barrera a la entrada. Los cambios de market share, si es que tienden a haber harta fluctuación en en los cambios de market share o participación de mercado. Y la otra es si es que las compañías que son los incumbentes tienen un retorno sobre el capital invertido significativamente más alto que el costo de capital. La combinación de las dos ya te informa que hay una industria con barrera a la entrada. En el caso de Coca-Cola, lo que hemos visto es que en esa categoría la marca es una barrera a la entrada muy potente y es un intangible que vale muchísimo. Y uno efectivamente de una u otra forma lo puede calcular, ver cuánto vale Coca-Cola en el mercado versus cuánto es el valor de los activos en el balance. Y ahí uno puede capitalizar cuánto se ha invertido en sales and marketing a lo largo de los tiempos. Ahí, la encuesta para ustedes dos. ¿Qué representa el viejito Pascuero? Coca-Cola. De hecho, iba a decir que fui el fin de semana a una tienda, fui a una tienda de Navidad y había todo un estante de Coca-Cola. Sí. Segunda pregunta. Empresa que hoy día es un verbo. Google. Uber. Parecido, las dos buenas. Última pregunta. Sí. Empresa de lujo más valiosa del mundo. El VMH. Sí. Claro, iba a decir el mes, pero no andábamos tan lejos. Oye, yo también quería hacer una encuesta, estábamos parecidos, Diego. ¿Cuál creen que es la marca más fuerte hoy día en Chile? Mercado Libre. Puta, iba a decir lo mismo. Notco. Buena, 2 pedazos de marca. Yo no vivo en Chile, así que no te podría decir, pero... ¿Qué? O sea, compañías chilenas también me sirve. Aplicando el framework de Cristóbal. Podemos ver como el market share que han tenido Mercado Libre y Notco y los retornos sobre capital, porque no es pública Notco.
Uf, difícil. Ahí yo no sé. El valor marca de Notco, lo que tendríamos que hacer realmente, aparte de capitalizar todo lo que han invertido en sales and marketing, yo creo que también hay algo que le pegaron medio a medio con la comunicación de la marca, al segmento de la marca, y también es súper importante un poco, Diego por ahí habló de pelotón. Em, Cuando uno ve también las curvas de retención de esos clientes que uno adquiere. O sea, uno al final invierte en sales and marketing para crecer tu base de clientes y hay clientes que con esa inversión en sales and marketing se tienden a quedar en el tiempo y hay otros que compran y se van. Y al final ir entendiendo cómo se comportan esas curvas de retención en el tiempo de esos clientes, también te dice muchísimo del valor de la marca y si es que han hecho una eficiente inversión en sales and marketing o no. Sí, yo quiero también complementarlo. Al final uno se olvida que Coca-Cola es el principal, o fue por muchos años el principal auspiciador de campañas de televisión, y de ahí que vemos al viejito Pascuero en todas partes probablemente desde el día que existe la televisión ¿Qué está abierta. tomando Cristóbal? Coca-Cola. Y Para después, YouTube. y después uno se olvida, y lo mencioné en un capítulo, el primer capítulo que tuvimos antes de Fundamentos, Pablo. Uno quiere crear una marca de lujo y salen todos estos nuevos fashionistas. Oye, yo hice marca de lujo. Hermès tiene 200 años. O sea, toma 200 años crear una marca de lujo. Y después las marcas buenas también, muchas de ellas ni siquiera gastan en marketing porque tienen ese halo alrededor de ellos de la construcción de años y años. O sea, hoy día en su minuto la Kate Moss usaba las chalas Birkenstock porque estaban de moda nomás, simplemente por todos los hippies en California, ¿no? Y ni siquiera cobraba por eso. O Nike ha auspiciado a LeBron James o Michael Jordan, a cuánto deportista, y eso cuesta plata y cuesta foco, cuesta tiempo, y no se crea de un día para otro, ¿no? Es todo un tema de los deportistas. Otro basquetbolista conocido, Steph Curry, Nike se lo farrió. Y cuando él estaba recién ascendiendo, como el 2016, tuvo reuniones con distintas marcas. Y en Nike creo que en vez de decirle Stephen, le dijeron como Stephon. Y parece que eso fue como clave, que dijo, hey, váyanse a la cresta. Terminó yéndose a Under Armour. Yo creo que ese valor de marca hizo crecer muchísimo a Under Armour. Claro, que no lo supieron capitalizar bien es otra cosa, pero totalmente. Ahí va el tema de las curvas de retención. Sí, Porque uno puede invertir mucho, pero después si es que ese cliente no se retiene, no te sirvió mucho. Sí, y ahí pasan todos estos que dicen, oye, con la plata gratis voy comprando Facebook Ads y Google Ads y Snap Ads y influencers en TikTok, y después no se dan cuenta que se le empiezan a ir los clientes y dicen, ya, ¿cómo generamos marca? Y cómo generamos reach, alcance. Vamos y pagamos el ad del Super Bowl, y ahí tenía Coinbase y en su minuto FTX comprando ads en Super Bowl. Y no es fácil. ¿Y cómo se mide? Puta, más difícil aún. Creo que esa dualidad que estamos llegando me hace mucho sentido de traigamos gente a la puerta con ventas y marketing, claro, lo voy a decir de nuevo. Traigamos gente a la puerta con marketing, pero después la gente se tiene que quedar. Y creo que eso nos da el pie al otro gran intangible que es R&D, Research and Development, o investigación y desarrollo. Entonces hay que tener un gran producto para que la gente, como dice Cristóbal, se quede. ¿Qué podemos hablar un poco de investigación y desarrollo? Te diría que investigación y desarrollo es igual o más complejo de entender que sales and marketing. Esto porque al final, cuando uno habla de investigación y desarrollo, hoy día son como 600.000, 700.000 millones de dólares que se gastan en investigación y desarrollo. Más o menos uno va a decir, oye, va a juzgar a las empresas de software o las empresas tecnológicas que gastan en investigación y desarrollo, pero y las aplicaciones que uno conoce, tipo Salesforce o HubSpot o QuickBooks o Snowflake o incluso el mismo Microsoft Office, que es obviamente la aplicación por default o la con mayor marca. Yo pensaba en un laboratorio, no en estas de software. O las empresas de farma también, por supuesto. Pero también hay muchísimo software propietario que no tiene, que uno no conoce, que se usa de manera interna.
Hay un libro que me estoy leyendo que se llama The New Goliath, que es súper interesante, de Jim Bessen, y también hicieron un podcast, el podcast de Columbia Value Investing, hace poco que lo entrevistaban, que él decía que él creía que la investigación y desarrollo propietaria, por ejemplo, Walmart se gasta 10.000 millones de dólares al año en investigación y desarrollo, Visa y Mastercard se gastan cada uno como 4.000 también, ¿Y qué es hace una de las Walmart, mayores ponte tú? ventajas competitivas que tienen, o uno de los mayores moats o barreras a la entrada contra los competidores. O sea, imagínate lo que le puede costar a un Cencosud, o lo que le puede costar en este caso, incluso a un Kroger o alguna cadena, o un Dollar General, poder competir contra Walmart, siendo que Walmart tiene un software impresionante para administrar toda la cadena de valor y poder poner creo que 120.000 SKUs que ponen en sus tiendas. ¿Ya? Eso es Claro, es Igual como un realmente un tema desafío logístico. logístico así, pero atómico, es imposible. Ahí Diego tengo un comentario porque, y volvemos un poco a la separación de cuánto es mantención y cuánto es de crecimiento. La otra es un poco, me acordé de una cifra a tu punto, que uno efectivamente ve los presupuestos de Bank of America o de cualquier banco legacy de inversión en tecnología, en R&D, y son brutales. Pero después, en un reporte de McKinsey o BCG, ya no me acuerdo dónde lo leí, te dicen 75% de eso va a a pagar la deuda técnica de todos los sistemas legacy que tienen. Entonces, quizá al final un poco uno dice, oye, ¿cómo le voy a competir al budget de Walmart o al de Bank of America en tecnología si están invirtiendo billions y billions y billions? Pero claro, cuando están arrastrando una deuda técnica brutal, porque han construido mal toda la tecnología, es código obsoleto, etcétera. Al final, uno como un competidor nuevo, al final tú tenés que competirle solo al 20% de ese presupuesto de R&D, ¿no va? Y no tenéis que competirle al 100%, porque el otro en verdad es ir a un poco a pagar la deuda técnica histórica. Es un gran punto, y cito el caso de Walmart porque Walmart efectivamente hizo toda una transformación. No sé si se acuerdan, se compró Jet.com. Y así Sí. lograron integrar a todo el equipo, lo mantuvieron como equipos separados y hoy día están realmente integrados. Y eso incluyó también reconvertir toda la arquitectura de datos y también conllevó a desarrollar también aplicaciones separadas para después que quedara la de Jet.com con la aplicación única. Es un trabajo monumental, eh, pero que ellos lo pueden hacer también porque son una empresa súper bien operada y tienen un intangible en términos de ejecución y una cultura que es bastante única, que no lo ha podido hacer un Albertsons, o creo que le ha costado bastante más. Lo ha podido hacer también en bancos en mayor medida JP Morgan, y le ha costado mucho más a un Wells Fargo, y se han generado grandes diferencias. O sea, si tú miras el market share de Walmart hoy día en Estados Unidos, un 52%, y crece todos los años. Mira el último día de inversionistas de JP Morgan, en depósitos pasaron de 10 a 13 en los últimos 5 años de market Brutal. share, en tarjetas de crédito pasaron como de 18 a 24, o sea, han crecido realmente, han ganado market share en absolutamente en todos los mercados en los que están. Y creo que es el caso más de las empresas, más del mundo real, que uno a veces habla poco. Por ahora, a lo mejor también si hablamos de R&D, me parece bastante relevante, dado lo que hemos conversado, entender lo que está pasando con la industria de software, donde hemos visto y vimos la semana pasada, Salesforce, la acción cayó un 20%, perdieron 40.000 millones de capitalización de mercado en un día. Es la mayor caída que han tenido, creo, en su historia, ¿ya? En términos de porcentaje. Lo mismo pasó con Workday, que es la aplicación de recursos humanos. También cayó 20% la semana pasada. Atlassian ha caído cerca, que una aplicación para temas de aplicaciones para desarrollo, Workflows. workflows, exacto, de desarrollo de aplicaciones, está bajo un 50%. Y uno se cuestiona qué está pasando, ¿ya? Y efectivamente, aquí hay dos cosas. Las empresas están creciendo menos, ¿ya? Estas empresas venían de crecer durante COVID a tasas del 30, 40%, y hoy día están creciendo software. Salesforce está creciendo un 10%, ¿ya? Workday un 20%. Y la otra es, y Cristóbal lo mencionó al principio, hablamos cuál debieras de estas empresas que crecen tanto y que con suerte ganan plata y que en su minuto operaban a unos precios de utilidad altísimos,
Sí que ganaban Un, plata. no, un ratio ventas. No, O rato, sea, operaban a ratios 10 venta. veces ventas. Venta, incluso Snowflake a 80 veces venta el año 2021. ¿Ya? 80 veces venta, si el margen de eso es 10%, eso significa 800 veces EBITDA. ¿Ya? Si el margen de EBITDA fuera 10%. Acá la gran pregunta era siempre cuáles son los márgenes de largo plazo, ¿ya? De todas estas empresas, o los márgenes normalizados, como lo definimos antes. ¿Ya? Y siempre se miraba como que, oye, las empresas de software tienen un margen bruto de 70-80%, y después todas estas empresas, cuando sean ya en estados más maduros, van a llegar a ser como Microsoft, que el margen operativo de Microsoft es de 45%. Y decían, ya, a lo mejor no van a ser Microsoft porque tienen una escala demasiado grande, pero digamos que van a ser más como SAP o como Adobe o como Intuit, que es dueño de QuickBooks, que tienen márgenes del 30 y tanto por ciento. ¿Ya? Y hoy día la Claro, realidad... eso es lo que hacíamos todos nosotros en Venture Capital también. Oye, a escala esto va a llegar a margen operativo de 25-30%, así que puedo pagar este múltiplo venta. Exacto. Sí. Y la realidad es que el mercado se está empezando a dar cuenta de que, el crecimiento, probablemente hay algunas industrias que se están empezando a saturar, el crecimiento va a ser menor en los próximos años, a su vez que los márgenes pueden ser menores también una vez que estén en estado maduro, y también hay temas, factores ya de macroeconómicos o de modelo de negocio también, pero por ahora económicos, donde acuérdense que estas empresas de software venden a cientos por empresa. Si yo estoy contratando un software y estoy echando a mis empleados, contrato menos a cientos, obviamente, no sé, si tengo a 1000 empleados, los 1000 tienen Microsoft Office y echo a 200, voy a tener 800 empleados usando Microsoft Office y no 1000. También pasó y lo vimos bastante, lo escuchamos bastante de Amazon AWS, de Microsoft Azure y de Google Cloud, que son los 3 grandes operadores de la nube, que las empresas empezaron a optimizar su gasto en la nube y a ser más conscientes de cómo gastar en la nube. Ya hablamos de ser irracional y gastar en R&D, y oye, vamos invirtiendo en la nube y desarrollando aplicaciones internas. Hoy día Oye, las empresas Diego, están siendo mucho más conscientes. pero al margen de todos estos factores que son como cíclicos, que están ligados al ciclo económico, que le están impactando al sector de B2B SaaS, ¿tú crees que hay algo más estructural en términos de que se está erosionando la ventaja competitiva de estos negocios, de por qué están cayendo 20-30%? ¿Cuál creéis que tú, así, sacando el tema cíclico, que estructuralmente, qué es lo que está viendo el mercado que le está pegando tan fuerte? Sí, diría que haciendo como un doble clic es básicamente lo que hablábamos. Creo que dice bastante relación con lo que mencionaste tú, de que efectivamente entrar a cuestionar cuánto de ese R&D era gasto de mantención, ¿ya? O R&D, perdón, investigación, desarrollo y mantención, y cuánto de crecimiento, ¿ya? Mm. Y al final uno puede decir, oye, ya, al final, ¿cuáles son las razones para gastar en investigación y desarrollo? ¿Ya? Y para ponerlo en contexto, Atlassian gastaba un 50% o más de sus ventas en investigación y desarrollo, gasta bastante menos en sales and marketing, un 20%. Salesforce gastaba o gasta un 15% de sus ventas en investigación y desarrollo, y Microsoft como un 10%. ¿Y por qué gastan tanto? Uno puede gastar, por modelo de negocio, ¿ya? El caso de Atlassian, por ejemplo, es un modelo de product-led growth, ¿ya? Donde básicamente no te están llamando, no hay un ejecutivo llamándote para venderte el producto, sino que uno va a la aplicación y una versión o gratis o simplemente se va suscribiendo en la medida que va demandando productos. Ellos van desarrollando más productos y te van ofreciendo más productos y crecen en base a eso, ¿ya? Y gastan mucho menos en marketing. Otras por el tipo de cliente, en el caso de Atlassian, que los desarrolladores son muy demandantes porque el producto está actualizado, ¿ya? Y en el fondo uno quiere siempre la última versión, que un update nuevo, que O sea, sea nueva. en ese sentido, la expectativa del cliente para mantener ese cliente es que el producto vaya mejorando en el tiempo, y entonces un porcentaje de esa inversión
en R&D o en investigación y desarrollo, es inversión de mantención. Eso es como el core y por ende tu estructura de márgenes, en vez de ser los de Microsoft de 40%, son más bajos. Exacto. O sea, Microsoft Office, uno no espera que... Ahora hoy día se pone un poquito más exigente con AI y quiere que Word le escriba todo o que Excel le haga el modelo financiero. Pero en general no requería mucho update de software, mucha actualización de software. U otra también es obviamente el mercado, dijimos, es un mercado que crece menos o la dinámica competitiva, ¿ya? Y la dinámica competitiva, lo que ha pasado también con muchas de estas aplicaciones es que hoy día estamos escuchando por todos lados que nos vamos a inundar de aplicaciones porque con AI es demasiado fácil hacer aplicaciones. Y las mismas empresas, como Walmart de nuevo, si Walmart a veces le pagaba a Salesforce, hoy día a Walmart le va a costar mucho menos hacer un CRM. Hoy digo, interesante estas caídas porque quizás hablan de, claro, el mercado está reconociendo algo distinto, quizás estas compañías que hacían software para empresas van a crecer menos a futuro, quizás se les viene mucha competencia con la inteligencia artificial, es como un cambio de marea, como decía Marx, o qué más o menos está pasando, ya los intangibles no los van a poder traspasar en venta, ¿qué ha pasado con esas empresas? Sí, diría que se da bastante, o sea, obviamente hay un tema de cuestionamiento, de que efectivamente aquí la dinámica competitiva cambió con inteligencia artificial, ¿ya? El primer símil o el primer comparable que uno hace, esto no es muy distinto a lo que pasó cuando muchas empresas transicionaron a la nube y al modelo de suscripción. Y fue un gran problema incluso inicialmente para Microsoft, para Adobe, o principalmente también para los Oracle o los IBM, ¿ya? Aquí pueden haber cambios de modelo de negocio. No sabemos cuál va a ser el modelo de negocio que va a proliferar con inteligencia artificial. Claro, todo tiene inteligencia artificial hoy día. Pero esto genera obsolescencia o probablemente genera obsolescencia en la investigación y desarrollo que gastaron las empresas años atrás, que creían que, como dijimos antes, esa investigación y desarrollo iban a ser para productos nuevos que iban a durar por mucho tiempo, ¿ya? Y acá la vida útil, si uno tuviera que capitalizar esta investigación y desarrollo, pasan dos cosas. O tengo que seguir manteniendo una investigación y desarrollo muy alta, ¿ya? Y por lo tanto mis márgenes van a ser mucho más bajos para siempre, para mantener a esos clientes, ¿ya? Y desarrollar millones de soluciones. Mejorar mucho una el empresa producto. como Rippling. Rippling es una aplicación de recursos humanos, gasta como 90% de sus ventas en investigación y desarrollo y tiene como 20 features dentro de la aplicación de recursos humanos. Y necesitáis desarrollar esos features simplemente para mantener a tus clientes ahí en la aplicación, ¿ya? Diría que lo otro es Van a crecer menos. básicamente... Que van a crecer menos quizás a Sí, futuro. van a crecer menos, tienen una dinámica, y lo otro entran a competir también contra, hoy día es mucho más fácil desarrollar aplicaciones o por ejemplo, para un Walmart, hemos hablado todo el rato de Walmart, es mucho más fácil para un Walmart desarrollar una aplicación interna que a lo mejor ocupar la típica pregunta de build versus buy, y que ir a comprarle a Salesforce su software de CRM. Sí. Para mí, a mí todas estas últimas caídas de lo que comentáis, Diego, la verdad que me ha hecho pensar harto respecto a la ventaja competitiva que efectivamente tiene una compañía tecnológica o de B2B SaaS. Y si es que efectivamente esa ventaja competitiva es R&D o no, es intangible, vale o no vale, y sobre todo cuando hay cambios tecnológicos cada 10 años como de on-premise a cloud o de cloud ahora a inteligencia artificial, como que he tendido a converger y a pensar que realmente el intangible que vale en una compañía tecnológica es la cultura, y es la cultura de innovación, es la cultura de que estos cambios tecnológicos realmente no te dejen offside y que tú seas de los que primeros puedes estar realmente creando la nueva ola y estar disrumpiéndote constantemente a ti mismo. Creo que ese termina siendo como el intangible que realmente vale en estas compañías que viven en el mundo tecnológico. Y de una u otra forma, Microsoft ha hecho un gran trabajo en este cambio de plataforma. Que es el intangible quizás el más importante y notable que no lo habíamos mencionado, la cultura. ¿Cómo medirla aparte? Porque ese sí que es difícil de meterle números. Quizás la marca, uno puede medir el impacto que va a tener Coca-Cola, etcétera.
pero la cultura, pienso al tiro en Netflix, en Reed Hastings, que habla de la cultura, densidad de talento, o en Pixar, que este libro, el Creativity Inc., el que era el gerente general, habla de que hace las cosas muy distinto, pero eso no lo sabes hasta que lo ves por adentro. ¿Cómo ustedes analizarían la cultura de una empresa? Sí, yo creo que hemos hablado ya algo de la cultura. Creo que hay un tema de estar en permanente innovación y creo que es poder, o sea, la cultura efectivamente debiera ser es una inversión o algo que es un intangible que cambia bastante poco, pero tampoco es algo que está para siempre. O sea, en su minuto Microsoft, efectivamente, liderada por Bill Gates, gran cultura de innovación, con Steve Ballmer siguieron innovando, ya, no creamos que no, y después con Satya Nadella han seguido innovando, pero la empresa pasó de ser una empresa amada, a odiada, a ser nuevamente amada. Gates lo amaban, después no lo querían mucho, a Ballmer lo odiaban y a Satya Nadella el mejor CEO del mundo, ¿ya? O sea, se requiere tener esa cultura o sea, una buena estructura organizacional también es un intangible. Entrenar a la gente también es un intangible. Volvemos a Sales and Marketing, tener una cadena de distribución o saber distribuir tus productos de una manera adecuada y atacar los canales de venta también es un gran intangible. Al final, hoy día no echan a nadie por contratar a Microsoft, es como lo que en su minuto se decía, no echan a nadie por contratar a IBM. Y IBM, a pesar de que hubo todo este cambio tecnológico, sigue creciendo de manera bastante razonable, no es una mala empresa. Creo que son muchos factores culturales acá que entran a jugar. Son muchos factores también, muchos intangibles, no solamente la cultura, sino que hay muchos intangibles que entran a jugar que hacen que Microsoft esté donde esté. Y también hay un tema de la naturaleza que creíamos que todas estas mejoras en productividad, eh, uno iba a poder crear un ganador único, pero la verdad es que son mercados súper competitivos donde ha entrado muchísimo capital y cuando entra mucho capital, lo vimos en el capítulo pasado de CAPEX, se aplica también para investigación y desarrollo, el mercado se vuelve hiper competitivo y están todos los mejores ingenieros del mundo peleándose por quién le paga mejor stock options. Y la gracia, dentro de una de las grandes desgracias de Microsoft, es que está en Microsoft, tiene Microsoft Office, que tiene clientes que no son tan sofisticados, no son tan demandantes y son súper leales a la marca. O Adobe, que tiene a los creativos que tampoco son tan sofisticados y son súper leales a la marca, en comparación con todas estas empresas de bases de datos y ciberseguridad, que sus clientes son los ingenieros, los desarrolladores que son hiper sofisticados y que si no les gusta el producto se cambian de producto. No. Sí, ahí toca ahí el tema de la retención, pero tu pregunta, Pablo, de las culturas, yo creo que sobre todo en el segmento de compañías tecnológicas, y acordémonos que la cultura tiene que estar alineada a tu ventaja competitiva. Eso lo hablamos en otros capítulos, ¿cierto? Y entonces acaba, ¿cuál es la cultura? En una compañía tecnológica, tu ventaja competitiva yo creo que es la innovación y la capacidad de estar realmente en la punta de lanza en innovación y bueno, y también hay otro que es un poco cómo uno distribuye esa tecnología que uno va creando, que también se puede generar otra ventaja competitiva por ahí. Pero dejémoslo para simplificar en innovación. Yo creo aquellas culturas que de las empresas tecnológicas que se escapan del dilema de Innovator's Dilemma, el típico de que básicamente es muy difícil sacrificar tus retornos de corto plazo e invertir y un poco realmente hacer disrupción interna. Creo que aquellas compañías que tienen una mirada de ser capaces de de generar una disrupción interna a sus propios productos core, son las que van a mantenerse competitivas en el largo plazo, pero eso es muy, muy difícil de hacer y requiere también una base de accionistas de largo plazo y que no esté pensando en los earnings del próximo trimestre. Y de nuevo, requiere mucho liderazgo. O sea, no. Efectivamente, muchas veces la cultura queda, los líderes cambian y la cultura queda, pero también no es para siempre. No, requiere monitoreo, requiere armar equipo. Creo que nos podríamos dar vuelta por eso bastante. El caso de Creo que Walmart. no, mm,
nos sirve para ir aterrizando. En un principio hablamos de que las leyes de la contabilidad hacían que el tema de los intangibles no se midiera de la forma correcta. Después hablamos de cómo las compañías de tecnología, los software, se comieron el mundo y mucha gente no lo vio por el tema de cómo medirlo, pero hoy día eso se ve como más en duda por la disrupción o que todo avanza más rápido y que la vida útil puede que sea más corta de toda esa inversión que le metieron. Total. Y el lograr hacerlo a futuro es un poco de, como dice Diego, ir buscando el momento. Hay un liderazgo fuerte que a veces le ha hecho untar, a veces no le ha hecho untar, pero lo más importante es mantener una cultura de seguir investigando. No sé si le sumarían algo o cómo lo ven ustedes a Totalmente. futuro. Yo creo que un buen complemento es esa empresa. Hay un tema también, porque muchas de estas empresas, ¿por qué caen ahora y no cayeron el año pasado? Todas estas de software. Hay un tema, por ejemplo, el año pasado muchas de estas se montaron en la primera fase como de la ola de inteligencia artificial. Y si uno decía Salesforce empezó a desarrollar obviamente sus bots de inteligencia artificial que se llama Einstein, ¿ya? Pero lo que ha pasado es que efectivamente la inteligencia artificial inicialmente dicen, voy a crear un bot y voy a poder echar a alguien que haga de customer support, ¿ya? O que haga de soporte a los clientes, ¿ya? Y por lo tanto debe tener márgenes más altos. Pero después se dieron cuenta que empezaron a desarrollar aplicaciones por todos lados y si no tenían una buena arquitectura de data, igual tengo que entrar a limpiar todos los algoritmos que desarrollan los bots, lo que se llama debugging, y tengo que gastar mucha plata en debugging, y al final, y eventualmente todos estos bots alucinan, y por lo tanto igual tengo que tener una persona ahí monitoreando que los bots no empiecen a alucinar y no digan estupideces, o que no digan huevadas, por toda la palabra. Entonces, al final los márgenes Sí. por inteligencia artificial están lejos de ser probados que van a ser mejores. Y sí, efectivamente las empresas que tienen una cultura de innovación y que saben lanzar productos no van a tener estos problemas y puede que tengan mejores márgenes en el futuro. Y Yo lo además que ganan mercado. agregaría, Pablo, súper corto, es la verdad que ya sea que sea un activo tangible o intangible, no hay que olvidarse de analizar dónde está la fuente de ventaja competitiva y si es que hay una barrera de entrada o no hay barrera de entrada. Cuando no hay barrera de entrada, la verdad que la durabilidad de esa ventaja competitiva que te da ese activo, tanto tangible o intangible, es corta. Entonces creo que acá hay que volver al pizarrón, principio básico de que hace un buen negocio, volver a leer Porter y aplicar eso de forma rigurosa en el tiempo. Sí. Y leer el libro de Morningstar, Why Modes Matter. Claro. Y Total. al final uno se puede dar vuelta contablemente por todos lados y hacer muchos análisis financieros. El flujo de caja no. Lo divertido de todo este cuento es que el flujo de caja no cambia mucho. Al final, como lo contabilicé, el flujo de caja no va a cambiar tanto. Antes de irnos, ¿alguna recomendación para pensar mejor, Diego Cristóbal? Yo esta semana me la juego con, lo mencioné en el capítulo, de New Goliath de Jim Bessen. Hasta ahora me ha gustado bastante. Está el podcast de Columbia también, que lo entrevistan a él. Y el podcast, que a lo mejor a algunos les puede ser familiar, la empresa, a David Powers, que es el CEO de Deckers, en 20 Minute VC. Deckers es los dueños de Hoka y de la UGG. Que Hoka ha crecido realmente impresionante, le ha quitado muchísimo market share a Nike, ¿ya? Tanto Hoka como On Running. Por mi lado, de Innovators Dilemma, creo que aplica harto para lo que hablamos hoy día de Clayton Christensen. Creo que por ahí hay una buena lección de cómo ir fortaleciendo el moat o ventaja competitiva de un negocio tecnológico. Porque como dijo Cristóbal, sin ventaja competitiva, sin barrera de entrada, te fuiste al hoyo. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos que nos sigan toda la semana siguiendo aprendiendo todos estos fundamentos que después nos ayudan a entender mejor el mundo. Estamos acá, Cristóbal, Diego, Pablo, Francisco en su espíritu, produciendo, y hoy día no, lamentablemente, con su voz. Y los ayuda también en la edición, Nelson en los videos, y nos vemos la próxima semana. Queridísimos animales.